Hoy estamos aquí con mi amigo Jean-Louis. Jean-Louis es un profesional de los idiomas. Jean-Louis, buenos días. Eres un polígloto en el sentido verdadero, porque hablas varios idiomas, profesionalmente también. ¿Qué nos puedes decir sobre tu viaje como polígloto y también la experiencia que has tenido hasta ahora? Bueno, todo comenzó cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria, porque es cuando comencé a estudiar el español. Y todavía me acuerdo de esa primera lección de español porque tenía una profesora muy animada, muy apasionada. Y en esa primera lección hicimos un diálogo. Y creo que la profesora también era profesora de teatro. Entonces nos animaba a, por ejemplo, fue un diálogo que tenía lugar en el aeropuerto. Así que decía, bueno, hay que levantarse, hay que coger las mochilas y fingir que son maletas y todo eso. Estuvimos ahí delante de la clase actuando ese diálogo del texto y para mí fue algo que abrió mis ojos a un nuevo mundo que era los idiomas. Y bueno, es que me di cuenta porque es un ambiente muy competitivo en la escuela secundaria aquí en Trinidad y hacía varias otras asignaturas, pero el español es donde yo uh, brillaba, por así decirlo. Y como has mencionado, estudiaste varios idiomas. Entonces, ¿cuáles son los Sí, idiomas que has estudiado y cuál es tu favorito? Me imagino que es el español, ¿no? sí, es el español porque es mi primera lengua extranjera, por eso, y bueno, es que es la lengua que me gusta más y es más, pasé 2 años en España viviendo la lengua todos los días, así que bueno, no es una sorpresa, pero también he estudiado el francés, el alemán, el portugués, el italiano, el chino, el hindi, Wow. uh, el yoruba, el árabe, criollo francés, lo que llamamos patois aquí en Trinidad, y creo que se me ha olvidado un, una o dos lenguas, ya no me acuerdo, pero bueno, en total 11, pero Wow. las en que tengo más facilidad son el español, el francés, el alemán y el portugués. El resto, bueno, puedo decir algunas cosas, pero no puedo tener una conversación. Así Sí, que, bueno, siempre estoy muy impresionado con las personas que hablan más que uno, porque yo hablo dos, inglés y un poco de español nada más. un Y poco entiendo, más. entiendo qué tan difícil es aprender un idioma. Entonces, siempre estoy impresionado con las personas que hablan varios idiomas. Em, Estudiaste también un poco de Yoruba. ¿Has tenido la oportunidad de usarlo acá en Trinidad y Tobago? Porque yo sé que hay una pequeña comunidad, ¿no? Hay una comunidad, pero creo que lo aprenden más por la religión lo que llamamos Shouter Baptists aquí en Trinidad, creo que rezan en ese idioma, así que por eso lo estudian. Fuera de eso, no sé si es una lengua hablada aquí en Trinidad. Y bueno, Ah, no solo llegué hasta un cierto nivel, así que no puedo tener una conversación en Yoruba, pero es un idioma muy interesante y veía las semejanzas entre el Yoruba y el criollo francés, porque el criollo francés tiene como base lenguas africanas y el francés, así que en términos de la estructura veía algunas semejanzas.
Sí, creo que la comunidad Orisha también, como has mencionado, como las diferentes formas de la región Baptist acá. Sí, Los Orishas también lo uso, porque tienen sí, sus orígenes en Nigeria y tal. Muy interesante. Hoy en sí. día, Jean-Louis, trabajas en el área diplomática. ¿Qué nos puedes decir de eso y en qué otros ámbitos has trabajado antes? Bueno, estoy trabajando en la Embajada de Francia actualmente como traductor y asistente del embajador. Así que, bueno, hago un poco de todo, traducciones, bueno, sí, un poco de todo, porque es una embajada muy pequeña y tenemos un equipo muy pequeño, así que me toca hacer varias cosas. Y bueno, además de eso, doy clases, entonces, después de la universidad, comencé a dar clases de inglés, bueno, escritura en la universidad, inglés para propósitos académicos es el nombre del curso, y después inglés como lengua extranjera. Doy clases de español para negocios. He dado también clases de alemán, nivel básico, y he también dado clases de francés. Trabajo como traductor e intérprete independiente también, así que he trabajado para conferencias, he hecho interpretación para varias reuniones, he viajado un poco por la región haciendo eso. Y también he traducido un libro. Hay un libro escrito por un escritor francés. Es una biografía de Steve Jobs, el personaje americano que creó Apple. Y he traducido ese libro desde francés a inglés. Así que es un poco de lo que he hecho con mis idiomas y en los diferentes áreas. Y yo recuerdo que habías viajado mucho también, porque estudiaste un poco creo que en España, sí, seguro en Sí, España. Creo que en Alemania también, pero no estoy seguro. ¿Qué nos puedes sí, decir de tus viajes? mis viajes, bueno, es que, bueno, como has dicho, he estudiado, he hecho mi máster en España, así que pasé 2 años en España. También pasé 9 meses en Francia como asistente de inglés en una escuela secundaria en Francia y 2 meses en Alemania cuando, bueno, en 2007 gané una beca oferta por la Embajada de Alemania en Trinidad para hacer un curso intensivo de alemán en Alemania y podía elegir a cualquier ciudad que quería, así que acabé seleccionando Berlín por ser la capital de Alemania, así que pasé 2 meses en Alemania y durante mi grado pasé un año y hice un intercambio, entonces lo hice en una universidad en Canadá, así que pasé un año en Canadá y me gusta viajar, así que bueno, es cuando estaba en la universidad también hice un intercambio, pasé 6 semanas en Colombia, en Cali, Colombia, y yo cuando tengo vacaciones aprovecho para hacer viajes, viajar por la región. Um, Hace unas semanas hice un crucero y visité varias islas del Caribe y me gusta viajar. He viajado a Europa, a Francia por el trabajo y bueno, así que me gusta mucho viajar. Y cuál fue tu viaje más impresionante y por qué? Para mi cumpleaños el año pasado visité Portugal por primera vez, porque es que pasé 2 años en España, como ya he dicho, y nunca, aunque Portugal está justo al lado de España, nunca visité Portugal. Así que fue la primera vez que visité Portugal y me quedé muy impresionado. Los paisajes, no sé, es un país muy bonito, me gustaría mucho a volver a Portugal. ¿Has trabajado también en el ámbito de migración, de los derechos humanos?
acá en Trinidad y Tobago. Yo sé que muchos intérpretes lo hacen. ¿Tú, He tú has hecho, trabajado en esto? he hecho algunas reuniones relacionadas con ese tema, pero no tantas. He hecho más reuniones regionales, pero no relacionadas específicamente con los derechos humanos. Pero creo que he hecho una o dos veces, tal vez he hecho reuniones de la Organización de Migración y creo que he trabajado un poco para um, la ACNUR, pero además de eso no tanto. Y también eres profesor en la universidad aquí en Trinidad y Tobago. De hecho, eres uno de mis profesores. Como Sí. profesor, ¿estás viendo como un aumento en interés en los idiomas? Bueno, no sé si es un aumento en interés, pero creo que es algo que tenemos que hacer porque con las olas de inmigración que hemos tenido sobre todo de Venezuela, hay más personas ahora en el país que están hablando el español. Y bueno, estos migrantes están en todas partes, tienen que ir a los hospitales, tienen que buscar trabajos, entonces nosotros necesitamos um, saber cómo interactuar con ellos. Entonces, es más una necesidad que un interés, diría yo. Eso es cierto. De hecho, tengo muchos amigos venezolanos y creo que ellos también quieren como cerrar la brecha, ¿no? La brecha cultural. Entonces sí, creo que vale la pena no solamente en términos laborales, claro que hay oportunidades para las personas que hablan idiomas, pero también socialmente, porque somos vecinos primero y también siempre hay este intercambio entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Muchas personas Sí, piensan que es algo que está ocurriendo recientemente, pero no. Tenemos años de este intercambio cultural y de personas, em, no sé, mudando a los diferentes partes de ambos países, ¿no? sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Sí, históricamente hay una conexión entre los dos países, como es evidente por ejemplo, bueno, el idioma, um, los, los nombres de diferentes pueblos en Trinidad y la comida. Por ejemplo, para Navidad tenemos varios platos que comemos que tienen orígenes venezolanos y la música, la parranda, todo eso. Así que históricamente hay una conexión muy estrecha entre los dos países. En términos de los idiomas, para los estudiantes de idiomas, las personas que tienen interés en empezar su viaje de aprender idiomas, ¿cuáles son los idiomas más útiles basado en donde estamos acá en Trinidad y Tobago? Sabemos que español es uno de estos idiomas, pero ¿qué otros? Solo por la geografía, diría el español, porque estamos en el Caribe, una región donde se habla el español, el francés, el inglés, y tenemos un poco de holandés también, pero no tantas personas hablan el holandés en esta región, así que por eso diría que hay que aprender el español, el francés y, bueno, si tienes la oportunidad, también el holandés. Pero no sé, es que cualquier idioma que te interese, deberías aprender. Sé que, bueno, ahora es muy popular el anime, el K-pop, la música, así que hay personas que por eso empiezan a aprender el japonés o el coreano. Así que bueno, es que no hay solo que centrarse en lo que es útil, pero es lo que te gusta también. Para los estudiantes de español o cualquier idioma, las personas que van a empezar su viaje también en el aprendizaje de idiomas, ¿cuáles son tus consejos para estas personas, para este viaje largo y duro que ellos van a Uh -huh. tener?
que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Creo que es las personas cuando empiezan a, a estudiar los idiomas tienen miedo de a cometer errores o todo, y cosas así. Creo que hay que olvidar eso, hay que practicar, hablar con la gente. Vas a cometer errores, pero está bien, te van a entender, vas a ir mejorando. Entonces hay que aprovechar de si tu idioma es el español, por ejemplo, hay que salir de tu casa, buscar a la gente que habla español y hablar con ellos. La forma de aprender un idioma es practicar y practicar mucho. Si no tienes la oportunidad de viajar, de ir a un país extranjero para tener esa inmersión, puedes utilizar el Internet para hablar con la gente, para ver vídeos, para ver películas, para leer cosas, para escuchar la radio en los varios idiomas. Y bueno, si tienes la oportunidad aquí, puedes salir de tu casa, um, conocer a la gente. Hay gente aquí que habla español, que habla francés. Hay una pequeña comunidad de personas que hablan alemán incluso, porque tenemos una embajada de alemán aquí, organizan eventos también. Entonces, hay que aprovechar de esas oportunidades para poder mejorar en tu idioma extranjero. Ah, perfecto. Jean-Louis, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer.